estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Honkai Star Rail. Estamos en un directito. Y lo primero de todo voy a contestar mensajes de aquí, de los del móvil, porque pueden pasar cosas interesantes como desbloquear alguna nueva misión. Así que vamos a empezar con conversación en el grupo de Erta y Arlan. Vale, dice que las coordenadas siguen aquí y básicamente dice que hay un montón de manuscritos en la estación espacial y que ha estado escribiendo un libro para la corporación y piensa copiar y pegar algunas páginas, ¿vale? Ecuación de descompresión no sé qué, ¿vale? Misión cumplida. Lo encontramos, ¿vale? ¿Este está? Vale. Vamos a preguntarle a quién nos dice, ¿estamos libres para qué? A ver, a ver, a ver. ¿Qué quiere decirnos? Ah, vale. Deberías prestar atención en el trabajo, Kinke. La holgazanería tiene sus riesgos. En fin. Ha vuelto. ¡Presta atención en el trabajo! Por favor. Bueno, Jade Estelar 5. En fin, Kinke haciendo de Kinke. Vale, y por aquí... a ver, Natasha. ¿Te viene bien ahora? A ver. Josh, estás ahí, lamento molestarte, pero los niños de la clínica no dejan de repetir que quieren verte. ¿Te viene bien ahora? Puedes llamarme cuando quieras. ¿Esto da alguna misión? ¿De Nat o qué es? ¿Videollamada? ¿No va la videollamada? Puedes llamarme cuando quieras. Vale, pues nos dice que podemos ir a la clínica, ¿no? Vale, Shushang. Quería ir al Conte Insomnio a escuchar esto de Vina. ¿Qué pasó? Nos hemos pillado un montón de amigos, ¿eh? Un antiguo catedrático del liceo, ojo. No sabía... Vale, estaba en el Buofu. ¿Liceo? ¿Catedrático? No entiendo nada de eso. Soy de otro planeta, no entiendo. Un liceo es una escuela y un catedrático es un profesor. Cuéntame qué pasó. Vale. Ay, pobrecita. Debe haber sido realmente vergonzoso. En fin. La vida aquí de cada personaje es muy bestia, ¿eh? Está muy guay. Vamos a hablar con Dan Henk. Josh, estás libre. Hay un lugar que me gustaría invitarte. ¿Qué pasó? Ojo, ojo, ojo. Entonces me quedaré hasta el final. ¿Esto es una misión nueva? ¡Sí! El dragón vuelve a su hogar, gente. Tenemos la misión de vida infinita y esta hay que hacerla, obviamente. Se nos la ha pedido Dan Henk, así que es lo que vamos a hacer en esta parte del directo. Y aquí ya os digo que no puede haber otra opción. O sea, tenemos que entender que Dan Henk es uno de nuestros colegas, es parte del Expreso Astral. Y obviamente ahora, pues lo que os digo, hasta que vengan las nuevas Actus, el plan es ir completando algunas de las increíbles misiones, ¿no? De compañeros. Por fin continúa la historia y le toca a Dan Henk, que está en su modo OP. Ojo, ojo, aquí está en versión tocha. I know all that I wish to know. Thank you, Miss Huanxi. Vale. You need not address me as Miss. I am but one of Miss Bailu's maids. Then again, if I may be so bold as to make a humble request. Go ahead. Before this goes ahead... Oh, who might this be? Parece que llegué en mal momento. I'm speaking with Master Dan Heng. I'm afraid this doesn't involve you. Please take your leave. He is a close friend. I've invited him along to bear witness. Please, treat him as you would me. Now, what was your request? Then I hope you don't plan on meeting with Miss Bailu. ¿Podrías explicar por qué? Please, hear what I have to say.
I have good reason to be concerned. Perhaps you should know that Miss Bailu's path to becoming a High Elder was neither in compliance with proper protocol, nor of her own volition. Everything was a result of the stubbornness of her predecessor, Danfeng. His hubris and tyranny brought about the end of the Luofu's High Elder succession. The Preceptors heard of Master Danheng's return, and were uncertain whether it constituted good or ill fortune. However, many have surmised that the Luofu's High Elder succession tradition will soon be back in force. If true, that is indeed something worth celebrating. Whether we find another suitable candidate in accordance with the laws of our people, or have you take up the position anew, everything can still be mended. But if Master Danheng were to hand everything over to Miss Bailu, it could lead to great upheavals on the horizon. No good would come of it for her. ¿No deberías preguntarse a la propia Bailu? Miss Bailu is young, naive, and easily manipulated by others. I worry that under the pressure of others, she would be convinced into taking up too great a burden. I understand your concern, but I have nothing more to say on the matter at present. Then I will bid my farewell. Master Danheng, whether you choose to meet Miss Bailu or go with me to see the Preceptor Elders, I will be waiting for you by the ferry leading to Scale Gorge Waterscape. Vale. I haven't even set eyes on Bailu, and people are already urging me not to meet her. Es maja Bailu. Por fin podremos conocer el pasado de Danheng. You've been spending too much time with March. You know that I'm a descendant of the Luofu Vidyadhara. In Scale Gorge Waterscape, you witnessed my secret strength, as March would call it. Yet that power stems from Danfeng, my previous incarnation. He altered the process of High Elder succession, plunging everything into catastrophe. Ultimately, he suffered the punishment of molting rebirth. Based on the physiological principles of Vidyadhara reincarnation, I Vaya. ought to have been an entirely new entity. And, in view of the law, all crimes from my previous incarnation should have been wiped clean. But in reality, I was locked up in the shackling prison at birth. Even after I was released and left the Xianzhou, my High Elder past and Danfeng's enemies pursued me like a haunting shadow. Now, I plan to face that shadow. In order to make amends, I want to repair the Ambrosial Arbor's seal and visit the High Elder to see what more I can do. The Star Skiff is ready. Let's go. El dragón vuelve a su hogar. Inicio. Bueno, gente, ¿qué puedo decir? Esto pinta a misión de las guapas. Así que lo primero de todo vamos a por el Astro Esquife y a ver un poco cómo avanza esto. Ir con Danheng desde luego va a estar bastante guay. Y ojo, ojalá vuelvan a sacar en algún momento el Danheng este exaltado, el Inhibitor Lunae. Está muy guapo. You really are back. I'm Hilo Lu Ying of the Alchemy Commission. I'm a Vidyadhara too, as you can see. I'd heard the reincarnation of the Great Sinner has returned to the Luofu and wanted to offer some advice. Oh? Leave this troubled place. Un consejo, abandona este lugar. Parece que los Vidyadhara no son grandes admiradores tuyos. I'm not surprised in the slightest. Return to being a nameless. Stay out of the High Elder succession. The Luofu Vidyadhara have finally recovered from Danfeng's grievous sins, and were blessed with a compassionate and caring High Elder in Bailu. I have no intention of threatening Bailu's position. You may have a clear conscience, but even so, as long as you remain on the Luofu, invisible forces will try to coerce you. Leave now. It is the best outcome for everyone involved.
Madre mía. Not repeat the mistakes of our past life in this one. En fin, la hipotenusa. Está la cosa un poquito clara, ¿no? Cada uno va a lo suyo, está claro, pero vamos aquí a hablar ahora con el barquero. Excuse me. Are you two on your way to the Alchemy Commission, Delph? Hola. Necesitamos salir. Por favor. Vale, ahora en principio hay que venir aquí, ¿no? Ahí abajo, así que este caminito lo tenemos bastante fácil. ¡Ey! ¿Qué haces por aquí? What brings you two here? Vaya, The Jing wind Yuan. and waves are restless around lunar-rescent depths today. Even you came to dissuade me Ahora from cuando le visiting dice, the no, High ve Elder, y visítala. General? This encounter was not of my making. I've been recuperating in the Alchemy Commission under the Dragon Lady's care. Our paths have merely crossed. But your question would suggest that there are others interested in dissuading you from such a venture. Sí, varios, cada uno con sus propios intereses en mente. Matters that concern the rise and fall of the Vidyadhara will inevitably attract certain parties. Those that would work circumstances to their advantage. Be it Don Fong, the Preceptors, or the Alchemy Commission that trained the Dragon Lady. Your injury hasn't dulled your instincts, General. The Preceptors and the Commission seem deeply concerned. A chance meeting is a gift from fate. General, ¿qué opinas de It esto? is an internal affair of the Vidyadharas. As long as it does not disturb the peace aboard Este es the que es un Lawful, crack. it does not involve the General of the Cloud Knights. Nevertheless, as a friend, let me remind you of one thing. So long as Don Hong and Bai Lu, with their respective High Elder powers and titles, both remain on the Lawful, the Vidyadhara will never cease their internal strife. Vale. It's getting late. You are headed to repair the Arbor's seal at Scale Gorge Waterscape and visit the High Elder, no? Vamos a visitarlo. Vamos allá. Nos ha cortado rápido, pero ha estado interesante. De nuevo lo que os digo, misioncita en la que volvemos un poquito, ¿no?, a ver la magnificencia de este juego. O sea, madre mía, ¿esto qué es? ¡Tú! Aquí no se puede estar. Un combatito una vez al día no hace daño. ¡Ojo! Chanchito perdido. Fighting is meaningless. Me estáis poniendo que tengo que subirle la vida a Jing Liu. Ya lo sé, o sea, el tema es que obviamente no estoy teniendo ahora mismo... tengo que ponerme un poco con todo ello. Hay muchas cosas que debería de ir haciendo poco a poco y la verdad que es interesante. Y bueno, es bueno saberlo, o sea, es lo que os digo. Cada uno obviamente tendrá ahí sus preguntas y demás y vicisitudes, pero sí, efectivamente no estaría de más, ¿no?, el subir un poquito a la vida con Jing Liu y demás. Ahora podemos tirar esto de cura para asegurarnos de que no nos va a pasar nada. Ahí va. ¡Bailu! Vamos a verla, pero ella siempre está en nuestros corazones. Vale, el chanchito intenta escapar. Tenemos que hacer aquí con Jing Liu el... A ver, la clave sería pegar al chanchito. Cargo la habilidad. Tenemos aquí todo a full para la transmigración. Y ahora pues vamos a pegar por aquí, por ejemplo. Ahí está. ¡Wow! Que tengo que ir full chanchito. Full chanchito. Vale. Se me ha pirado, tío. ¡Ah! ¿Por qué mata el...? Claro, no podía. F en el chat. Lo he intentado, ¿eh? Pues nada. Let's make it quick. Recarga las habilidades, así de básico. Y ¡boom! Adiós. Postura y fuera. Ay, el aullido me ha fastidiado. Bueno, no pasa nada. Lo hemos intentado. El chanchito ha escapado. Reach the end of the story in your own way. Esto lo tenemos hecho, así que vamos allá, ¿eh? ¡Hola! Master Dan Heng, you're back. Have you made your decision? Will you come with me to meet with the elders first? Or are you set on seeing Miss Bailu? Miss Bailu is already waiting at Scale Gorge Waterscape. Your stubbornness is redolent of your previous incarnation. Sorry, but you're not going anywhere. ¿Y este?
A criminal who destroyed our succession is unworthy of setting foot in the sacred places of the Vidyadhara. Wait. Master Dan Heng's presence at Scale Gorge Waterscape has been approved by the 6 charioteers and the preceptors. He is no longer the criminal he once was. Empty rhetoric. There are ways of unearthing his true identity. And even his reincarnation should answer for the monstrous crimes of the past. The Vidyadhara will never accept him. Madre mía. Die, Danfeng. Pues parece que tenemos combate con nuestro personaje a tope, así que pausea, potenciación y la ráfaga. Boom. Una menos. You say Danfeng was merely your previous incarnation. How then do you still possess the power of the High Elder? ¿Crees que puedes conmigo? Te equivocas. Grace, awaken dormant scales. World cleansing dragon. Este bicho solo por este ya mola. Danfeng, you have returned. Adiós. Pues ya está, fin de la batalla, gente. De nuevo, historia que nos está contando por fin puro lore del Honkai. Y no me digáis que no molan. Thank you for rescuing me, Master Dan Heng. They came for me. I'm sorry you got dragged into it. It's risky to remain here. We should leave. Master Dan Heng, after your meeting, will you go with me to see the elders? Should I ever want to meet the preceptors, Miss Huanxi, I will ask you to pass on the message. I understand. Please alight, Your Highness. Miss Bailu awaits you at Dragon Vista Rain Hall. Pongámonos en marcha. Be dangerous ahead. We should proceed carefully. Bueno, aquí está el objetivo, el desafío, el desfiladero de escama, así que vamos allá. Tenemos que tener al Inhibitor Lunae en nuestro equipo, así que lo que vamos a hacer es, obviamente, pillamos al prota, pillamos a... A ver. El prota se viene. Bailu se viene. Entonces, vamos a meter a Jingliu y a Dan Heng. Y Inhibitor Lunae. Vamos allá. Es una manera buena de probarlo, aunque esté al 68, lo que digo, mola bastante. Y qué puedo decir, un personaje de los que más ganas tengo de conseguir, ¿eh? O sea, este sí que le voy a tirar todo cuando salga porque, jope, es que está muy guapo. So slow. I've been waiting for you here for ages. Ah, Bailu, ¿en serio? Nos encontramos con un asesino en el camino. Queda más top directo, más directo, creo yo. An assassin? Are you okay? Are you injured? Fortunately, the skills of Master Dan Heng and his friends were too much for them. There are those that wish to assassinate Master Dan Heng, Miss. Presumably to preserve your legitimacy as High Elder. I don't care about my legitimacy. Why do they? I told you, whoever wants to be the High Elder is welcome. I never wanted the title. I am Dan Heng. It is an honor to meet you, Miss Bailu. You're Dan Heng? I heard about how you parted the ancient sea in Scale Gorge Waterscape. These assassins have got their work cut out for them. Miss Bailu, please don't say things like that. Let me take a look at you. Dragon horns. Well, they say you're Danfeng's reincarnation. Suppose it must be true then. But you're different from me. Where's your tail? Jejeje. If I let you be High Elder, can you grow a tail? About the High Elder No pongáis eso succession. en el chat, por favor. I have no Qué bestia. intention of getting entangled in that. Se os va, se os va. I'm here to repair the Universal Arbor seal. This is the duty of the lawful Vidyadhara. Well, really? Then why'd you come to CB? All I've learned since my hatching rebirth are some medical skills at the Alchemy Commission. I can't repair seals or part the sea like you can.
I should take this opportunity to talk with you about the past, Miss Bailu. I've heard about your situation, and while I can't guarantee a solution, I will do my best to improve things for you. Interesting. You're not like other grown-ups. You say what you think, and you seem trustworthy. So, you want me to go with you to Scale Gorge Waterscape? Precisely. Vale. Let's go then. Bueno, Bailu es Miss rápida. Bailu, Guanxi, please wait here for me. I'll come back as soon as I can. I've got these two to look after me. Pues vamos allá. Es lo que os digo, estas misiones es pura historia del juego, es una manera fácil de disfrutar todavía más de la aventura aquí en Honkai Star Rail. Y es una cosa que me encanta. Fijaos la vista con el dragón ahí al fondo. Is that the Ambrosial Arbor? Yes. Forming a seal and using their power to curb the spread of the Arbor's roots is an important task entrusted to the Luofu's High Elder. News to me. The elders must be well aware that I'm not qualified for this position. Which begs the question, why did Danfeng choose me all those years ago? That's exactly what I've come to Scale Gorge Waterscape to find out. Among the Vidyadhara, the High Elder is the existence closest to the permanence. According to historical records, the High Elder succession involves a secret ritual known as the Transmutation Arcanum, as well as a treasure known as Dragonheart. However, Danfeng's ritual failed, and his powers remained within me. And Es que realmente ese suceso, ahora creo que lo van a explicar, pero es una cosa que me rayó mucho cuando entendí que Bailu había aparecido cuando pasó todo lo de Danfeng. Messed up the prescription. Que no Dangen, que es el de ahora, Brought suffering down on himself and just about everyone else in the I want to use this opportunity to repair the Ambrosial Arbor seal and see if I can help. Vale, hay que ayudarle a que calm recupere sus memories. recuerdos. Pues vamos allá. Shun the tree's growth, the residual plague, water of the ancient sea. Upon the High Elder's command. ¿Cómo se curran las subdue cinemáticas eternal estas? roots. Strange. This is different from the breaking of the seal. Why is there no reaction? What's wrong? Not going to plan, huh? Shun the tree's growth, the residual plague. Shun the tree's growth, the residual plague. Water of the ancient sea. Upon the High Elder's command, subdue the eternal roots. This feeling. Espera. That's it. You did it. And this alone should prove to everyone that you are the true High Elder. Esto, por si acaso hago fotitos, ¿sabes? Está muy guay. When the seal was reestablished, did you recall? It was like a tide surging through my mind. I became really, really huge, and the whole of Scale Gorge Waterscape was responding to my voice, resonating with me. That's fun! Danheng, teach me another trick. Let's see if I Ahora can ella quiere remember recordar anything más. Wait. ¿Eh? Can you feel it? There's someone coming. ¿Alguien viene? ¡Ojo! Más vidaras. You. Who are you? Nuevos enemigos a los que derrotar. Déjalo, Dangen, que esto va a estar top. Vale, dice que protejamos a Bailu. Catching gear. We'll be getting Ugh. me around. Las reglas son para romperlas. Rules are made to be broken. Yo te ayudo. Vamos allá. Unworthy. All will be revealed ¡Chigliu! in lunar flame. La fuerza de la luna está con nosotros. Curamos. Y ahora sí se viene lo bueno. Otro menos. Puede que vuelvan a la vida, pero nosotros seguiremos golpeando. Tedious. Try harder. I sent a storm. Fuera y al otro le damos un poquito y ojo. Hay que acabar con la habilidad tocha. Purificación. ¿Cómo me mola esto? De verdad, solo por esto me mola este personaje. O sea, es brutal.
Me encanta el diseño, aparte que es lo que digo, es uno de los compañeros de aventura y han estado muy top, They may have used a cloud hymn to create mist and provide a smokescreen. Seems like some people have had enough of my presence. ¿Es un asesino de la Comisión de Alquimia? If so, why would they want to harm Bailu? We don't know how many there are. Let's get out of here. Go. Yo me quedaría, pero bueno. Es lo que decís. La verdad que las historias son brutales. Este probablemente sea uno de esos juegos que de verdad os recomiendo que juguéis y disfrutéis porque merece la pena, Parece una sombra, ¿no? Un espectro. Dice, ¿eres tú, Dan Feng? Has vuelto. I'm afraid you have the wrong person. ¿Esto es un fantasma vía These ayer? floating shadows are called mirage echoes. Recuerdos de vidas Their pasadas. memories The books say that these mirages only speak to people they can Está recognize. interesante, está divertido y es lo que os digo, son misiones que te atrapan desde el principio, O sea, esto, que lo consigan en un juego así, es lo que os digo, no ha habido nada en el juego que digas, ostras, qué bajón. Las misiones de la estación espacial, que son de las primeras que hicieron, ya me parecen interesantes, divertidas y amenas, pero estas es que van a otro nivel, Have you come to this sacred place to repent? The proud son of the Vidyadhara, hero of the High Cloud Quintet. you availed yourself of the Transmutation Arcanum to summon that draconic abomination, and almost laid waste to Scale Gorge Waterscape in the process. Ojo. If your allies hadn't united to slay it, then the abomination would have destroyed En the fin. Ambrosial Arbor Seal. Tell me, did it El stand puro lore y la to explicación de lo que pasó. abomination perish? As the High Elder, you should have freed us from the plight of rebirth and set foot on a brand new path. But instead, you were seduced by your reputation and abandoned yourself. You counted Xianzhou-Nitas and even short-life species among your friends. The upcoming trial is your final chance. Hand over the secrets of the Transmutation Arcanum now, and the Preceptors can help you keep your secrets. ¿El juicio del clan? Our laws could He puesto la que me have habéis dicho, you que conste. executed. Pity that the High Elder succession could not be allowed to die with you. Kylorum Venti of the Yaoqing put forward a strong case for you, and the Ten Lords Commission spared you from Aquí voy a capital hablar el nombre de punishment. Kylorum Venti. But the punishment of molting rebirth could not be avoided. Elder, look around you. You've long since reincarnated. What remains here are just the mirages of the waters of the ancient sea. Impossible. I still live. I don't like this Mirage Echo. He thought that the Vidyadhara was superior to other races, and that he was superior to other Vidyadhara. As if the Vidyadhara would never progress without their plans. I guess Danfeng probably never told them the secret of the Transmutation Arcanum. We Tiene shouldn't sentido. linger here. The assassins are using skilled cloud hymn magic to make themselves invisible. These mirage echoes, on the other hand, are vestiges of the past. If we can center and transmit the echoes, we should be able to detect any assassins hidden beneath the surface of the water. Let's look for mirage echoes and send out pulses. Vale, vamos allá. Vale. Vale. Old friends. Detectado. Me mola esto. Another invisible assassin? Careful. They're waiting for us to get close enough to reveal our weak spots. Let's make it quick. Nosotros vamos a darle con todo lo que tengamos. The strength. Allá va. Oh yeah. Vale, se recupera el Poseidon Mara. El otro viene por aquí y ahora empezamos con los ataques tochos. Vale. Un poquito de daño. No hace daño. Ahí está. Adelanta la acción. Nos viene a pegar al prota y nosotros por potenciación y ataque individual. Ahí está, fuera.
Voy a guardarme la habilidad. Vamos a ir de tranqui. Pum, pum, pum. Me leo. Vale, fin de la batalla. Conseguido. Parece que hay que inspirarnos de aquí, ¿no? Vale. No he podido. Me he enganchado en la piedra, bros. No sé lo que he hecho. Estaba subiendo y he dejado de poder subir y ¿qué está pasando? Bueno, prueba, ojo. Vamos con estos y vamos a tirar la cura luego ya de Bailu porque... Bueno, ya que estamos, ¿no? Ajá, aquí a meter todo en una. Las reglas. Yo las rompo. All will be revealed in lunar flame. Adiós, por lo menos. Revive el poseído de Mara y ahora pues ya sabéis. Qué buen golpe. Por aquí preparamos la transmigración creciente y ahora sí nos vamos a reventar a un par de lobitos. Ahí va. Ha aguantado. ¿Curamos? Fuera. Venga, adelante la acción, lo que digo. Ya nos queda este. Y ahora golpe de Jingyu. Nos lo quitamos. ¡Fuera! Otro menos. Se recupera. Vale. Curamos con Bailu para tener un poquito a tope los personajes y aprovechamos simplemente para atacar con cuadradito y ir recargando. Ahí está. Curados a full y ahora sí, vamos a ver qué pasa ahora. Me está pareciendo divertido, ¿no? Vale, me había enganchado con esto, tío. Digo, no sé qué ha pasado, pero ha pasado. Aquí hay otro rastro. A ver. Miss Bailu, you've fled the Alchemy Commission yet again. How many times have I told you our rules state that... Sorry. I'm sorry. Wait. I remember that voice. That's the old chief alchemist. So she's been reborn? Reborn? More excuses. Who brought you out this time? Is that Master Danfeng? No es Danfeng. Why do you remain silent? Your Highness, you're still as cold and lonely as you ever were. Like the eternal ice on the Fanghu. Bailu, return to the Forbidden Residence. I must speak with Master Danfeng. Oh, okay. Wait, no! You were just a mirage echo. I got tricked again. Master Danfeng, I finally understand your plan. That little girl is the key to the Transmutation Arcanum. This is a breakthrough for my research. ¿Investigación? The Videodara performs self-reincarnation, but we are unable to reproduce. Natural and artificial disasters inevitably reduce our population. If this continues, one day our noble draconic bloodline will perish, and the fated decree of the permanence will be violated. For this very reason, I have spent my entire life researching ways to free the Videodara from the cycle of reincarnation. I have been without success for a long, long time, thinking that this reincarnation had been naught but a waste. But now, you have enlightened me. Danfeng. What did he do? Master Danfeng, your changes to the Transmutation Arcanum created a draconic abomination that wreaked great destruction. But it also created a new life. This is the hope that will one day allow the Videodara to reproduce. ¿Crearon una nueva vida? My understanding of reproduction was limited by ordinary notions. How constrained I was.
Why should Vidyadhara reproduction remain trapped within the confines of our race? To unearth the potential might of Long's blood and incorporate other races into the flesh of the dragon, isn't that the real meaning behind the Transmutation Arcanum? The Preceptors are too narrow-minded to see your talent. They want to install another High Elder. Foolish! What does she mean by that? The Transmutation Arcanum seems to contain a secret that allows the Vidyadhara to escape the cycle of reincarnation and return to normal reproduction. But the mechanism eludes me. Let's go. Vale. ¡Ahí va! Me había olvidado de estos. Se me ha ido. Veo, estaba leyendo lo de oye, que pueden haber asesinos. Efectivamente, podían haber y me los he zampado. Tenía hambre, he dicho, voy a comer un poquito de asesinos de estos Vidara, que le ha liado un poco parda, ¿no? A veces la vida no es como queremos. me ha hecho gracia, simplemente. Me he reído mucho, pero vamos allá. Fuera. Y ahora este que se reencarne. Ahí está, se reencarna el poseído Mara y nosotros le decimos que se prepare. Que viene Jing Liu a darle hielo. Transmigración. Mi DPS. Ya mete 7000 con críticos, va bien. Hay que mejorarla, A ver si estas semanitas me da tiempo. No quiero subir de momento más. Ojo, ahí lo he visto. Os habéis visto, o sea, os habéis fijado. Yo tengo un problema. Vamos allá. Es por aquí, creo, ¿no? Hay que bajar. Aquí tenemos otro espectro de esto bien bonito, a ver. Me he comido la emboscada, no pasa nada. De emboscada para la cosa. Vale. Vamos a tirar primero la curita de Bailu porque tenemos a cierto amiguito un poquito dañado, Está mal. Está mal que lo diga, pero va a tirar aquí la purificación. ¡Oh! Él solo. Vale. Toma ya. Uno menos, se reencarna. Y ahora pues vamos a hacer las reglas. Me las como en este caso con pescado. ¡Boom! Vale. Fuera. Y adiós. Toma. O uno cae y el otro qué. Ahí está. Pues ya lo tenemos, nos curamos un poquito. Vale, el tema es a ver, vamos a activar esto, que es lo que deberíamos de haber hecho, ¿no? Porque yo ahí voy un poco feliz por la vida. Vale, aquí hay otro. A ver qué nos dice ahora. ¿Por qué tuviste que hacer lo que hiciste? Dice que antes era uno de sus héroes, madre mía. This Mirage Echo. Vale, dice que le arrancara la pierna. Vámonos, no vale la pena, Duncan. Pasemos de él. Si es tiempo de sobra para prepararte, toma ya. A ver, es un poco complicado realmente la situación si analizamos así. Yo creo que... ¡Oh! Perdonadme, lo sé, estoy en modo manco, A ver, vamos a tirar esto primero. Por lo menos nos vamos a vaciar un poquito a alguno de ellos. Ahí está. Vale. No pasa nada. Potenciación. El ataquito por aquí, la de cabos. Y uno por lo menos ya cae, vale. Claro, el tema ahora es intentar de alguna manera cargar las habilidades. Tengo que cargar la de Bailu. Calabaza y revive, no pasa nada. Lo tenemos todo planeado.
A ver, aquí cómo sería. Tiro esto, me recargo la habilidad, tiro la otra y ya me saco aquí todo el daño DPS de Jiggly. Vale, ahí está, transmigración. Lo tenemos a full, este se reencarna y nosotros seguimos aquí atacando con todo. Otro que cae, se queda uno aquí para curarse, pero tiramos regeneración primero para curar porque si no está la cosa complicada. Tiramos más cura. Y luego se viene Dangen que se lo revienta y ya está. Así que guay. ¡Vamos allá! ¡Boom! Vale, ese se descongela y muere, ¿no? Fuera y adiós. Pues ya está. Lo hemos conseguido, fin de la batalla. Y lo que os digo, voy a intentar hacer bien esto porque, madre mía, qué peligro, qué peligro. A ver, en principio aquí hay otro que he pasado de él. Vamos a intentar correr porque nos quiere pillar. Pero bueno, hay que ir, ¿para dónde hay que ir? Para arriba. ¿Es por aquí o qué? Ah, no, estoy volviendo para atrás. Ya, tengo que dar la vuelta por allá. Vale, hay que dar la vuelta por aquí. Madre mía, es que está lleno de enemigos, ¿eh? Vale, aquí hay uno. Esquivado. No, es que no puedo, tío. Le he dado, pero es que como hago con la flor he tardado. Literal. No pasa nada, son dos. Las reglas yo las rompo. Cárgate. Aleo. Cómo mola, tío, el ataque. Soy muy fan, de Ángel. Vale. Ataque por aquí normal. Aleo. Revive. Y ahora pues nosotros lo bajamos aquí poco a poco. Curita para todos. Y vamos poco a poco. Ahí está. Boom. Aleo. Fuera. Vale, nos hemos quitado otro. Hay que seguir subiendo, obviamente. Así que ahí tenemos uno de cañón. Y por aquí está el resto de la aventurita. ¿Cómo mola este tipo de misiones, eh? O sea, está bastante bien. Bueno, aquí está... ¡Hey! Miss Bailu, are you okay? You were in there for such a long time. Estamos bien. Ha estado guay. Luckily, I had Dan Hong and him to protect me all the way. Ready? Por suerte logramos escapar. I didn't expect those assassins to be so brazen and reckless. Storming a sacred place like Scale Gorge Waterscape and pursuing you. Rest assured, Miss Bailu, I'll report them to the elders and round them all up. Fortunately, the three of you were blessed by the gods. If anything had happened to you, it would have been a dereliction of duty on my part. Vaya, vaya. Assassins. None of us mentioned that the danger involved assassins. How did you know that? Oh, it's because we were already attacked at the ferry, no? I was just worried that those people would try and attack you again. You said those assassins only came from Mr. Dan Hong. But the ones we met in the ruins were coming from me instead. Perhaps the real dereliction of duty was that not enough happened to you. So, did the elders send you to take out the unworthy High Elder? That was my idea alone. How could the Preceptors have come up with that? From my perspective, the Vidyadhara requires only one High Elder. A second High Elder, one who is weak and useless, must be removed. Vaya, vaya. Miss Bailu, our relationship as mistress and maid ends here. Farewell. Pues aquí está quién estaba detrás de todo esto. Ahora entiendo muchas cosas. Por eso no quería... Ah, vale. Y solo vamos con Bailu y... Vale, pero son los de prueba, ¿no? Vale, vamos a reventarnos primero a este fuerte. Ahí está. La ruptura está clara y lo que digo. Con este eliminado vamos a tirar la purificación del mal. ¡Ruah! Podéis contra nosotros. 2 menos. Vale, vamos a ir por aquí de tranqui. Ojo, se me ha puesto en modo conservación, ¿eh?
Adiós. Estas peleas, aunque no sean con los personajes tal cual los tenemos, están guay siempre para ver otro tipo de opciones, ¿eh? Fijaos, ataque individual, pum. ¡Potenciación! Vamos allá, rompemos la cosita y al lío. Bueno. Se recupera. Vamos con una pequeña cura con Bailu para dejarla lista. Y ahora pues defensa, tío. Tenemos ataque. Quería acabar con el prota, así que vamos allá. ¡Oh! Vale. ¡Ojo! Viene el crack. ¿Refuerzos? Yo soy el refuerzo. Soy feliz con este hombre. Vale, se ha quitado ya de base a 2. O sea, él entra, se quita 2. Dangen que está en plan de... Se vino el papu. Se vino el papu. Bueno, vamos a por... Vamos aquí a atacar aquí, tranqui. Y ya está, tenemos esto. Nos colamos. Purificación del mundo. Finibitos lunae. Dangen. Tajero. Vale, este viene con más, ¿no? ¡Ráfaga! Ahí está, el golpetazo que faltaba. Potenciación y ráfaga. Vale. Es una especie de boss, ahí donde lo vemos. Vamos a quitarnos rapidito a estos de los laterales. ¡Fuera! Revive. Ahí está. La ráfaga por 3. Él se pone a tope. Va curándose, ¿no? Vale. Fuera este. Se recupera. Curamos. Curamos otra vez para pillar un poquito de poder. Y ahora sí, ráfaga. ¡Bum! Uno menos. Vamos a dejar a este aturdido y tiramos el dragón. Purificación, ahí está. Con esto en principio me cargo el del lateral, ¿no? Se supone. Ah, pues mira, ha aguantado. No pasa nada, está aguantando bastante, ¿eh? Está en prisión ahora, así que tenemos que aprovechar aquí para... Tengo que cargar la habilidad, pero bueno, ahí está. Va rápido esto. ¡Toma ya! Me tengo que hacer de fuego, ahí al prota donde lo veis. Me parece súper interesante. Y creo que queda bastante poderoso el personaje. Pero bueno, ahí está, esto ataca suficiente para tirar la habilidad. Así que allá va. Alumbrador. Sin piedad. No muestres duda. Vamos a por ellos. Curamos. Tiramos una rafaguita bonita. Ataque tocho. Ojo lo que está aguantando, Él sigue llamando a sus amiguitos. Espera, no, vamos a atacar normal. Es que el tema es que tenemos que sacar el poder tocho. Y entonces ya podemos hacer cosas. Aquí, por ejemplo, tiramos la potenciación a tope y sí que le podemos hacer daño. Ahí está. ¿Lo veis? Lo bueno es que con este equipo realmente no nos lo bajan. O sea, con Bailu de curandera vamos sobradísimos. Y ¿qué más queremos, no? Ahí, a Leo. Vamos quitando todo lo que podamos. Ahí está. Bien. Tenemos aquí otra vez el ataque tocho, así que ahí va. Está curándose, ¿no? Pues bien. Vale, uno que cae. Y ahora con el poder de Inhibitor Lunae yo creo que lo tengo listo. Vale. Esto ya ha revivido. Bien. Vale, se ha disipado. Pues ahora venimos aquí, tiramos de 3 y a Leo. Le quitamos el escudo. Tiramos la purificación del mal. Y ahí se viene el dragón, la luna y lo que queráis. Vale, le queda poco, Tenemos ahora que atacar con todo. Ahí va, pum. Que aguanta bastante, el amigo. Pero bueno. ¡Vamos, Dangen! ¡Fuera!
Pues lo hemos conseguido. Tenemos un problema resuelto. Madre mía, qué aventurita, ¿eh? A pity. De verdad. The Preceptors truly believe that nobody knew of their scheme. They should return to their senses. Attacking the Dragon Lady only destroys what little prestige they have remaining. The whole thing was planned by me and me alone. Beware of false charges, General. Save your breath. We all know the truth once the Cloud Knights send you to the Ten Lords Commission's judgment. Too late, Jing Yuan. Vale. Pues nada. I always felt useless in the eyes of the elders. A false dragon who No failed te to rayes, inherit Bailu. the power of the High Elder. Mereces tu título. And today I realized they'll use any means of removing me. Siempre te puedes venir con Not nosotros en all of the expreso, Vidyadhara ¿no? harbor evil intentions. If you feel uneasy, Dragon Lady, the Seat of Divine Foresight can arrange for you to stay elsewhere. Thank you, General. I'd like to talk more with Danheng first. Very well. I will await all of you at the fair. Buah, pues vamos a hablar ahora con Bailu para completar el sello. Vamos a hablar con ella a ver qué nos dice ahora, Bailu. The Vidyadhara have neither parents nor family members. Once born, the teacher is assigned to instruct the young Vidyadhara in the art of Cloud Hymn, as well as various life skills. Danheng, did you have a teacher like that? If you're asking about Vidyadhara tradition, I'm afraid that's something I never had any experience of. Dice que lleva mucho tiempo siendo un I've always vagabundo que been a no puede wanderer. regresar a su tierra natal. In my fragmented dreams, I meet enemies on the battlefield. But in my travels, I meet many people who I can describe with the word teacher. As far back as I can remember, I've had the Preceptors and Alchemy Commission healers telling me what to do. Cure diseases, save lives. I don't know if that counts as teaching. You know something? It feels like you're the teacher I've been waiting for. Virtuous in the past life, master in the next life. Perhaps we were friends or disciples in our previous incarnations. A friend or disciple of Dan Feng? Ojo, Maybe. podría ser, tenéis razón, Miss ¿eh? Bailu. At first, I was worried that your title of High Elder was in name only, and that an absence of true power would eventually put you in grave danger. It seems I was overthinking things. You have no shortage of true power. You mean the power to repair the seal? The Mirage Echoes of Scale Gorge Waterscape mentioned that not only was Dan Feng a brave warrior, he could heal others with Cloud Hymn magic. What you have is the power of the High Elder that belongs to you. The power of life that can reforge the Arbor Seal and the vitality of the eternal O roots. sea, ellas son como el yin y el yang. It is a world away from my power of destruction. In that case, Danfeng probably had a gentle side to him too, right? Perhaps. We should head back to the healer's market. I have other things to do today. Let's go. Now that the seal is repaired, my affairs on the Xianzhou have drawn to an end. Vaya. Are you planning on staying on the Luofu? The banishment decree has been revoked, and the Preceptors have regained an awareness of the situation. This is your chance to return to your home. Danheng, que es un miembro irreemplazable en el Expreso Astral. I do not seek to take Dan Heng away from you. As a nameless, the Express still needs me. Ah, that is a pity. Lo ha intentado. Bueno, el dragón vuelve a su hogar. Completado, ¿qué puedo decir? Una pasada de misión. O sea, me ha encantado, ¿vale? O sea, lo siento, pero ha estado muy, muy top.
Y ojo que parece que tenemos una nueva misión, ¿no? De Wang Jing. ¿Otra vez me buscas? Monstruos que son... Imagino 9 vidas ya. Espectros del espejismo. Vale, entiendo que esta misión se desbloquea automáticamente al completar la de Dan Heng. Y obviamente la podremos hacer más adelante. Tenemos la misión desbloqueada, así que guay. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Me ha flipado bastante lo que hemos podido ver aquí con esta quest. O sea, es lo que estáis diciendo. Vaya pedazo de misión, vaya pedazo de historia. No hace falta mucho más a veces para que nos sorprendan, para que nos demuestren lo que digo, el por qué Honkai está tan bien valorado, ¿no? En este tipo de aspectos. Pero es que, jope, o sea, no me digáis que no es flipante el poder disfrutar de una misión así, una historia tan buena, ¿no? Y sentiros que aunque hayáis echado pocas batallas o haya habido texto, el texto vale, cada palabra vale la pena. No sé qué puedo deciros, la verdad que estoy aprovechando un poquito para leer el chat porque veo que os ha molado muchísimo. Muchas gracias a todos los que estáis aquí en el directo de hoy. Y bueno, sinceramente, con muchas ganas de ver qué pasa a continuación y cómo van continuando aquí las cosas, porque, madre mía, está la cosa guay. Voy a aprovechar, ahora hacemos otra misión de estas guapas que os motivan, que os molan, pero primero, gente, vamos a hacer cálices y todo eso, ¿vale? Así de chill, así que despido esto para YouTube y ahora seguimos un poquito de cálices y luego hacemos otra misión de compañero, la que elijáis vosotros, ahí tenéis la lista de las que os he puesto y podéis elegir con cuál seguimos la aventura y cuál será el próximo vídeo de YouTube. Para los que me estáis viendo aquí en YouTube, como siempre, muchas gracias por estar hasta el final del vídeo, muchas gracias por disfrutar de mi contenido y como siempre os agradecería que dejarais un buen y fuerte like porque ayuda mucho al canal y, como no, un comentario con vuestras aventuras, con vuestras cosillas y por poder hablar de la peña de Honkai porque me está flipando. ¿Qué os ha parecido la misión? ¿Qué os ha... cuál es vuestro personaje favorito? Lo que sea, cualquier información siempre es buena y nos lo pasamos en grande. Y bueno, muchísimas gracias a todos de verdad, de corazón, y nos vemos en la próxima. Yo soy Herrero, se despide, hasta el próximo vídeo. Oh yeah.